Jesús, misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de ese redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escuchará mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, el alimento espiritual, la dosis para la vida, para el espíritu, para el alma. Ese evangelio de hoy, domingo cuarto del tiempo de Pascua, cuando celebramos el buen pastor. Y el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Claro que sí, el buen pastor es el que huele a oveja, el que está con las ovejas. Yo una vez estuve leyendo en un libro que decía: el buen pastor es el que también le toca comer como las ovejas. Claro que sí, que comen las ovejas, pues hierba. Y fíjense, mis amados hermanos, que en algunos momentos, en algunas circunstancias de la vida, tenemos que nosotros a veces hasta aprender a comer hierba. Usted no ve que uno con eso del coronavirus le mandaron a tomar té de hierba. Pues imagínense, el buen pastor es el que conoce las ovejas, el que las conduce hacia aguas cristalinas, pastos oculentos. Buen pastor, también como nos lo refleja el Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor. Y si confiamos en Él, nada nos va a faltar, porque Él nos conduce hacia fuentes tranquilas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Pidamos pues la fuerza del Espíritu Santo para que podamos reflexionar palabras divinas, palabras de consuelo, palabras de paz, de unión, de fraternidad. Por eso nos atrevemos a decir: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, de tu verdad. Infunde en nosotros la gracia de poder predicar palabras divinas de consuelo, de paz, de unión, de fraternidad. A ti, amado Jesús, en este día, buen pastor, queremos que especialmente a nosotros los sacerdotes nos permita, Señor, nos dé la fuerza de poder ser buenos servidores, buenos pastores, que podamos, amado Jesús, transmitir realmente tu mensaje, que seamos testimonio, Señor Jesús, que seamos dóciles a tu palabra, que podamos atender bien las ovejas, la grey que se nos ha a cada uno de nosotros encomendado. Amado Jesús, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres Cristo, corona del mundo. Cristo ha resucitado. Cristo, Señor, nos debemos a ti, pertenecemos a ti, Señor. Por eso acudimos a ti en medio de tantas dificultades, de tantos problemas. Amado Jesús, gracias te doy desde ya, porque hoy me permite, Señor, poder compartir y celebrar con todos estos fieles, con todas estas ovejas, con todas estas personas, este 6º aniversario de haber sido ordenado sacerdote para ti, Señor. Gracias, Señor, porque me regalas 6 años de vida sacerdotal. Mis amados hermanos, comparto con ustedes esta alegría de hoy, domingo, día del buen pastor, 4º domingo de Pascua, poder estar celebrando en este día 6 años de haber sido ordenado
sacerdote para el Dios Altísimo. Y desde ya los invito a acompañarme. Vamos a tener hoy por la tarde a las 6 p.m. hora de Venezuela, 6 p.m. Vamos a tener el en vivo para compartir, para celebrar estos 6 años de vida sacerdotal. Así que tú puedes desde ya ir anotando allí en tu agenda o colocando en la alarma para que a las 6 de la tarde tú te puedas conectar y vamos a conocer la vida sacerdotal de los 6 años del Padre Cristóbal Araújo. Y por eso hoy, en este evangelio que hemos escuchado de San Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 18, nos estamos alimentando con esta dosis espiritual. De esta manera, en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor, escuche, pare la oreja, oído al tambor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El buen pastor, el buen sacerdote es el que se preocupa por sus ovejas, se preocupa por sus fieles. El buen sacerdote es el que hace bien el servicio que se le ha encomendado, que el señor obispo le encomienda una parroquia, una vicaría, le encomienda una responsabilidad, una coordinación, una rectoría, por ejemplo, del seminario. Ustedes se imaginan si el rector del seminario no es un buen pastor, no es un buen papá, eso sería un caos, sería terrible. Si en una parroquia un sacerdote no ejerciera bien su labor como sacerdote, y hoy día más con esta situación del coronavirus, de pandemia, ¿cómo sería la parroquia? Por lo tanto, como buenos pastores, como buenos servidores, como buenos amantes de la vida sacerdotal, estamos llamados todos a servir, a compartir y a celebrar. Por eso dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Y seremos capaces nosotros de dar la vida por nuestras ovejas? Claro que sí. Yo estoy seguro que sí somos capaces nosotros los sacerdotes de dar la vida por nuestras ovejas, por nuestros fieles, porque trabajamos, porque nos esforzamos, porque realizamos, porque hacemos. Por ejemplo, aquí en Venezuela, claro que sí, estamos comúnmente celebrando, realizando las famosas ollas solidarias. ¿En qué consiste? En reunir carne, reunir huesos, reunir verduras, reunir arroz, y realizamos una jornada de comida, de darle y compartir ¿a quién? A las ovejas. Como buenos pastores tenemos que preocuparnos que las ovejas estén bien, que las ovejas compartan, que las ovejas se respeten y que las ovejas, ¿saben qué? Como lo va a decir el evangelio más adelante, vayan todas por un mismo redil, por un mismo caminar. Porque ¿quién nos permite a nosotros esto? El Señor. El Señor. Pero sucede lo siguiente. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Cuando no somos responsables, cuando no tomamos las cosas verdaderamente con madurez, con responsabilidad. Claro que sí, hay que decirlo. Cuando aquellos amigos, hermanos, sacerdotes no asumen la responsabilidad de asumir una parroquia encomendada. Pero no solo vamos a decir que el buen pastor, el pastor, cuando nos referimos al sacerdote, otros dirán: ay, el pastorcito evangeliquito, porque ese sí predica, ese sí anuncia, ese sí va y pelea, ese sí va y discute, ese pastor sí es el bueno, porque ese construye a cada rato allá lugares de oración, porque eso no son iglesias, eso no son templos, la iglesia es la nuestra. Ese pastor sí, claro que sí, porque ese pastor evangeliquito es el que está esquilando las ovejas, le está quitando todas las ovejas y hasta las deja morir, porque piden el fulano diezmo. Están con el diezmo porque eso es bíblico. A esos pastores muchos de nosotros sí le obedecemos, sí le hacemos caso. Pero cuando el pastor, el sacerdote, a la iglesia que usted ha sido bautizado, que usted ha sido incorporado, te dice que sencillamente tienes que ir a escuchar la palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios, alimentarte del cuerpo y la sangre de Cristo, a ese sí no le obedece. Para allá sí no va. Cuando el sacerdote pregunta:
En la Eucaristía, cuando se está dando la palabra de Dios, ¿quién trajo las Sagradas Escrituras a la misa? Muy pocos levantan la mano. Ustedes se dan cuenta que nos falta también mucha responsabilidad, madurez espiritual. Y por eso nosotros como pastores, como sacerdotes, tenemos que preocuparnos de nuestras ovejas, formarlas, que se instruyan, que se formen, que tengan capacidad y responsabilidad de dar respuestas a las situaciones, a las dificultades y a los problemas que se les presentan en la vida, especialmente cuando se refiere a dar fe de nuestra creencia, a dar fe de Cristo, porque Cristo, como buen pastor, yo estoy seguro que da la vida por cada uno de nosotros que somos sus ovejas, y la dio, y por eso estamos celebrando hoy el cuarto domingo de Pascua. Cristo, que pasa de la muerte a la vida, no se quedó allí. Pero qué triste es cuando se ve venir una tormenta, una dificultad. Dice la palabra de Dios hoy, cuando ve venir el lobo y deja las ovejas solas y se va, porque no le preocupa, no se preocupa de su oveja, de esa parroquia que se le ha encomendado, de esa coordinación o de esa rectoría. Se va, renuncia, no le importa, porque es un asalariado, porque le interesa es el dinero, le interesa es la plata, no le interesa la formación, no le interesan sus ovejas, no le interesa la parroquia. Por lo tanto, hay que tener la maduración espiritual, la preocupación, la angustia. ¿Ustedes imaginan, hermanos, que Cristo no hubiese cumplido la voluntad del Padre? Ustedes se imaginan simplemente eso, pero no, Cristo vino como el buen pastor, porque Él dio la vida por sus ovejas, por ti y por mí. ¿Qué pasa cuando no se cumple? Abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan sus ovejas. El lobo llega, las ataca, algunas hasta se las come, las mata, otras se dispersan. Y es allí cuando viene el problema y la dificultad de que los hermanos evangeliquitos comienzan, dicen ellos, a fundar iglesias, cada uno a su antojo y a su gusto. Pues no, mis amados hermanos, nosotros tenemos que unirnos. En la unión está la fuerza. Claro que sí, hay que creerlo, ayudarnos, apoyarnos los unos a los otros. De tal manera que el buen pastor no tiene que preocuparse por lo material, sino por lo espiritual. Saber conducir a sus ovejas, saber guiarlas, pero ¿saben qué? También saber corregirlas. Porque una cosa es que usted, por ejemplo, en el hogar, en la casa, el papá es pastor también, la mamá es pastor también, pero cómo usted llama la atención, cómo usted forma, cómo usted educa. Si usted es todo grosería, todo malas palabras, si usted todo es gritando, todo es insultando, ¿cómo se van a formar esas ovejas que son sus hijos? Si en la iglesia un sacerdote en el púlpito donde está predicando, lo que hace es gritar, lo que hace es regañar, lo que hace es tratar mal a sus fieles, a sus ovejas, ¿qué pasa? Las ovejas se dispersan, se sienten mal, se sienten tristes. Pero ¿qué pasa cuando un pastor agarra las ovejas, agarra el redil, las conduce hacia donde hay gramita, donde hay pasto bueno, donde hay pasto rico de comerlo, de triturar? Las ovejas se sienten bien, no quisieran irse de allí, las ovejas van engordando, las ovejas se ponen bonitas, se ponen bellas. Así es la vida en una parroquia, así es la vida familiar, así es la vida en la sociedad y así es la vida del mundo. Cuando todo está bien, parece que no nos gustara. Cuando hacemos las cosas bien, parece que no nos gustaran. A nosotros o a veces a las otras personas. Por lo tanto, que la preocupación, que la angustia sea no por el dinero, por el salario, sino que sea para conducir las ovejas hacia la vida eterna, hacia la salvación, la redención que está en Cristo Jesús. Yo soy el buen pastor
porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, porque conozco a mis ovejas, las conoce, las distingue, sabe cuáles son, como cuando usted tiene ganados y usted agarra y sella el ganado. Ese sello, como el sello que nos colocan cuando nos confirman el crisma, el Espíritu Santo en plenitud, sellado, confirmado que es un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo. Pero cuando usted las ovejas no las conoce, a usted lo desconoce, usted las llama, no le hacen caso, no le obedecen, algo pasa. Algo pasa. Cuando usted llama a las ovejas, ¿cómo va a hacer el pastor? Con un pito, con un silbido las llama y todas se vienen y las que van adelante con una campanita. Pero cuando las ovejas usted no lo conocen, no saben ni quién es, pues están dispersas. Así como el sacerdote cuando quiere organizar la parroquia, tiene muchos años en la parroquia y nadie le obedece, pues no conoce las ovejas, no saben cuáles son las ovejas y mucho menos le van a obedecer. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Oído el tambor, pare la oreja con esto. Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Por qué? Porque se habían extraviado, estaban perdidas o están llegando de otro lugar. Cuidado con los hermanos evangeliquitos. Esas personas que sus papás han sido evangeliquitos y nacen allí, esas ovejitas. Ellas tienen que retornar a su lugar, tienen que retornar a su redil. Y por eso dice el Señor, tengo que reunirlas a todas con un solo pastor. Tengo que atraerlas hacia mí, porque yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, vuelvo y repito, es el que da la vida por sus ovejas. Y hay un solo pastor, un solo Cristo, una sola iglesia, un solo bautismo. Lo que pasa es que salen inventos. Parece un laboratorio ahora las iglesias, esos lugares de oración evangeliquitas, laboratorio. Unos por aquí, otros por allá, otros por allá. Esos como que si andan como ovejas sin pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a dar. ¿Por quién? Por las ovejas, por las que se me encomendaron. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para darnos vida nueva. Le dieron muerte, lo crucificaron, fue al lugar de los infiernos, bajó, resucitó al tercer día y está en medio de cada uno de nosotros como nuestro guía, como nuestro maestro, como nuestro pastor. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Escuchen, este es el mandato que he recibido de mi Padre, el de ser el buen pastor. Y mis amados hermanos, el buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Cristo se manifiesta como un verdadero pastor, misericordioso, bondadoso, amoroso. Cristo angustiado, preocupado por todas las personas que le seguían, por todas las personas que estaban con él, porque Cristo promete realmente en el hogar, en la familia, es la felicidad, la fraternidad, porque es misericordioso, es amoroso. Cristo el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. ¿Seremos capaces nosotros de dar la vida por nuestras ovejas, por los que se nos han encomendado? Cuidado con ser malos pastores, con aprovecharnos de las ovejas. Cuidado con no cumplir los mandamientos. Cuidado con nosotros, más vale darle muerte a las ovejas. Y ustedes saben que el Papa Francisco en sus primeros años de pontificado sacó una frase: sacerdotes pero también laicos con olor a oveja. Olor. Y no solo oler, sino, como yo comencé la reflexión, estar allí con las ovejas, comer con las ovejas, y si nos toca ser oveja también. Claro que sí. No es solo el olor, sino es estar, es vivir, es convivir con las ovejas. De tal manera, mis amados hermanos, que en este día, cuarto domingo del tiempo de Pascua, día del buen pastor, nosotros en nuestra vida podamos aprender a ser ovejas, y también al que le toca ser pastor, aprender a llevar un redil.
Y bueno, hoy para mí es una alegría el poder compartir los 6 años de vida sacerdotal como buen pastor, con humildad, con sencillez. Y vuelvo y le repito, tenemos a las 6 de la tarde en este domingo, hora de acá de Venezuela, a las 6 de la tarde vamos a tener un en vivo. Padre, ¿y qué tema va a hablar? ¿Qué va a decir? Pues vamos a tratar este tema del buen pastor, que es prácticamente el buen sacerdote, la vida sacerdotal del Padre Cristóbal Araujo. Nos preparamos pues para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo. Nos despedimos saludando a Mamita María con Matías. Vamos a orar con María, la intercesora, ante su Hijo, por cada una de nuestras súplicas. Yo te salve María, llena de gracia, Dios contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Hola hermanito. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios la bendiga. Chao.